Bienvenidos a Registro Pictórico. Hoy tengo el gusto de estar con Katy Fugli-Gessan. Aroch Fugli. Aroch Fugli. Sí. Muy bien. ¿Tú naciste aquí o sí, también en Chile? Yo nací en Guatemala. Naciste en Guatemala. Sí, sí. Ok. Katy, platícanos un poquito cómo es que tú te empiezas a interesar en el arte. Yo estoy consciente que tu mamá, bueno, es pintora y, bueno, tiene un gran talento. Gracias. ¿Es por ahí tu inquietud surge al ver a tu mamá trabajar o tú, ahora sí que tú, por tu propia convicción empezaste a experimentar este mundo? ¿Cómo fue que los primeros recuerdos en el arte? Pues recuerdo siempre estar como dibujando o pintando, como que eso era algo muy natural en la casa. O sea, como que me acuerdo de chiquita, me acuerdo de los cuadernos que coloreabas. Ok, sí. Esos me gustaban mucho. Ya más como en forma, recuerdo como a los 9 años mi mamá daba clases particulares en la casa y le ayudaba yo mucho como me ganaba 20 pesos y le ayudaba en la clase, entonces como le servía la pintura a los alumnos y así como que fue como que mi aproximación más profesional, ¿no? Okay. Porque ya pues lo vinculé con ganar un poco de dinero, ¿no? O sea, que para mí 20 pesos o en ese entonces, ya aquí en México, pues compraba muchos dulces y hasta paletas, ¿no? Y cosas con 20 pesos, ¿no? Sí, claro. Y ya como a los, ¿qué será? Como a los 14 más o menos, yo veía igual las clases de mi mamá. Siempre, si yo ayudaba a mi mamá, me ganaba algo de dinero. Entonces, pero ella tenía clases de niños y también tenía clases de adultos y usaban mucho modelo. Entonces a mí me gustaba mucho trabajar con la modelo. Me gustaba mucho hacer grabado con ella, grabado en linóleo. Me gustaba estar en sus clases, pero no, pues lo hacía como algo que me divertía mucho. Luego prepa, en la prepa, yo no fui muy buena alumna, entonces acabé en una prepa muy mala. Y ahí no habían clases de artes visuales. Solo había una clase de dibujo constructivo, Sí. que es este que está enfocado a arquitectura, ¿no? Sí. Y yo siempre quise, bueno, no siempre, pero creo que fue un viaje a Chile. Mi tío, no recuerdo bien qué era, pero tenía él un respirador de arquitecto y tenía papeles para hacer como diseños de arquitectónicos y yo diseñaba, me acuerdo de ese viaje, diseñar mucho, según yo, mis casas que quería hacer y yo quería ser arquitecto. Wow. O sea, todo ese tiempo yo quería ser arquitecto. Cuando entré a esta clase de dibujo constructivo, no me gustó nada, o sea, lo que había que hacer lo odié, ¿no? Entonces, yo, como hacía los dibujos, o sea, en clase de mamá, hacía los dibujos ¿cómo se llama? Con modelo. Me acuerdo mucho que no me salían las caras, ni las manos, ni los pies, ¿no? Sí, claro. Eso era lo que más me costaba. Entonces, convencí al profesor, le dije, oiga, la verdad es que no me gustó su clase y aquí no hay clases de artes plásticas. Si me deja hacer mis acuarelas, yo voy a trabajar toda la clase, cumplo, o sea, no voy a hacer relajo, nada, ¿no? Y usted me califica con eso. Y estuvo de acuerdo. Órale, qué bien. Entonces me llevaba los dibujos que yo hacía en casa de mi mamá con la modelo, y ya en la clase yo le ponía la cara, le decía un sol, ¿no? Y ¿cómo se llama? Las manos las ponía como rosas y los pies les ponía pastos, y entonces hacía como estos dibujos como surrealistas, ¿no? Exacto. Pero no porque quisiera ser surrealista, sino porque eso era lo que me permitía mis herramientas, ¿no? Yo como que nunca tuve, como no estaba, o sea, como lo hacía porque me divertía, nunca dejé mucho que mi mamá me diera clases como tal, ¿no? O sí, le pidiera yo clases como era tal. más el contacto que a que te estuviera ella dando una orientación como le escuchaba, alumnos, ¿no? O sea, le escuchaba, claro, y todo, pero yo muy rebelde, yo siempre fui muy rebelde. Sí.
Por eso te digo que fui muy mal en la escuela. Entonces, Ok. como que no, yo hacía lo que yo quería y no Ujú. me gustaba que nadie me dijera qué hacer, ¿no? Entonces, así, y yo me divertí mucho en esta clase. O sea, como que me gustó mucho. Y el maestro estaba muy contento porque en verdad yo no hacía, o sea, yo llegaba Te temprano a la ponías a clase, me ponía a trabajar. trabajar, no molestaba nada, ¿no? O sea, como que él, pues yo creo, ya después que fui maestra me doy cuenta que con que no te molesten los alumnos es un gran Sí, avance, ¿no? sí. Y pues ya lo que pasó ahí fue que era una escuela, ya no existe, se Ok, llamaba Instituto Universitario de México, está ahí ok. por Jicotencatl y División. Entonces la escuela estaba en En Jicotencatl. Jicotencatl y División, y era una escuela que ofrecía medias becas a gente que no había podido entrar a la prepa 6, Ok, queda muy cerca de la prepa 6. sí. Entonces, pues su nivel era muy bajo, ¿no? La verdad, o sea, era un nivel académico muy bajo. No, era una cuestión, yo creo que más por negocio, ¿no? O sea, era una Claro. escuela que era más por negocio, ¿no? Entonces, este maestro iba a hacer una exposición, no me acuerdo si este maestro o varios maestros, no sé, supongo que este maestro iba a hacer una exposición. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no expones Tus acuarelas. tus acuarelas, lo que estás haciendo en la clase aquí en la escuela? Y a mí me dio mucha emoción. O sea, esa fue la primera vez Wow, que yo empecé a tener como qué padre. emoción por lo que yo hacía, ¿no? Entonces me recuerdo llegar a mi casa, ponerles una María Luisa a los dibujos, firmarlos, ponerles fechas, o sea, como muy contenta yo. Junté todos los trabajos y el lunes llegué y se los fui a entregar a la dirección, que me dijo, déjalos ahí en la dirección. O se los dejé a él, no recuerdo a quién se los dejé. La cosa es que en la semana me llamaron a dirección y me dijeron que no podían exponer mis dibujos porque eran desnudos y que yo iba a pervertir a mis compañeros con esos dibujos. Y pues me ardí mucho, ¿no? O sea, Sí, como sí, se que, siente uno porque feo. para mí el desnudo en el arte, pues es pues es una herramienta de aprendizaje fundamental para mí y que vi de mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá siempre trabajó con un modelo desnudo, ¿no? Generalmente mujeres, en la casa y era muy normal. O sea, ella tenía su taller en la casa y estaba la modelo y yo llegaba, oye mamá, ¿me das para ir a la tienda? No sé qué, o ¿no? Ujú, Mamá, tal claro. cosa, ¿no? O sea, interrumpía su clase y Ajá. pues, o sea, no había ningún prejuicio, pues, o sea, esta cuestión del desnudo no había ningún prejuicio, ¿no? Habían cuadernos ¿cómo se llama? Libros de arte, ¿no? Esculturas o pinturas donde habían desnudos, para mí no había ningún prejuicio. Exactamente. Y en la esquina de la escuela había un puesto de periódicos donde vendían revistas porno, ¿no? Y los alumnos luego iban a comprar. Entonces yo les decía, pues es que si quieren ver pornografía van a ir a comprar pornografía, no van a ver mis Sí, cuadros, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, la cosa es que me fui muy ofendida, le pedí a mi mamá que me ayudara a como tener un discurso, ¿no? Del desnudo en el arte, ¿no? Y entonces llegué a darles todo un discurso, les di los ejemplos de los desnudos que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? En la Diana Cazadora, ¿no? O sea, varias que puedes ir, o sea, por la calle y es normal, pues, ¿no? Sí, Y en ese entonces mi mamá estaba organizando una exposición con sus alumnos que se llamaba Del desnudo al papel. Entonces dije, de aquí soy yo. ok. Entonces me dijo, ¿por qué no participas? Y le dije, claro que sí. Y ahí fue mi primera exposición que hice yo. ¿Te acuerdas que te había dicho? Me gustaba mucho hacer linóleo. Entonces Ujú. hice unas piezas de linóleo. De hecho, fue la primera pieza o sea, pieza mía que vendí en esa Órale, exposición. wow, qué chido. Eh, y con la invitación me fui a invitar a todos los directores de la escuela, ¿no? Yo, según yo, en mi venganza. Y eso, o sea, tanta rebeldía hay en mi ser, ¿no? Cada vez menos, gracias a Dios, pero, ¿cómo se llama? Fue esa la razón que me llevó a estudiar artes plásticas, o sea, como que fue tanto mi enojo que como que me apropié, o sea, como me apropié
de eso, o sea, como que dije, o sea, tomé personal, pues, ¿no? Claro. Me tomé personal y de ahí fue que quise estudiar artes plásticas. Y de ahí cuando tú te das cuenta pasa esto, ¿cuántos años más o menos tenías aproximadamente? Cuando pasó esto, Ajá, de la exposición, ya que expusiste con tu mamá, que vendiste. No sé, yo creo que habré tenido 16, 16. 17. Y de ahí tú entras, ¿a qué escuela entras ya propiamente? A la A Esmeralda, Esmeralda. a los 19. A los 19. Ok. Porque repetí un año. Perfecto. ¿Y qué te pareció la Esmeralda? Cuéntanos cómo fue, ¿no te decepcionó? O sea, ¿encontraste lo que estabas buscando? Pues mm, hoy veo las cosas muy diferentes, o sea, esa es la verdad. O sea, hoy te puedo contar otra historia que en ese entonces no lo hubiera visto tal vez así y como que, sí, como que las historias te las vas volviendo a contar, ¿no? Durante tu vida. Sí. Y yo estaba muy emocionada de entrar a la Esmeralda. La ENAP yo no quería entrar porque no quería ser la hija de mi mamá. O sea, que me vieran como Sí, la hija la de, hija. de Ingrid, ¿no? O sea, quería como que tuviera yo mi propio espacio. Exacto. Yo no sabía ni siquiera que existía la Esmeralda. En una fiesta, unos amigos de una amiga, conocí a alguien que iba en la Esmeralda. De hecho, esa persona me dijo más o menos lo que venía en el examen de la Esmeralda. Prepararme para el examen de la Esmeralda fue muy emocionante, ¿no? Yo Okay. y una amiga, ¿no? Nos pasamos, ¿cómo se llama? Pues haciendo ejercicios de dibujo, pedían muñecos de alambre, entonces ensayábamos muñecos de alambre, nos preparamos mucho para ese examen, recuerdo. Y no sé si eran como 300 o 500 lugares que daban para el examen. Sí recuerdo que solo entraban 60 personas, ¿no? Y pocas. Y eran como 2 semanas, 2 o 3 semanas de exámenes. Eh, y el día que salió publicado, salieron 50 lugares publicados y yo no salí. Entonces yo pues entré en el drama total. Lloré, me encerré en mi cuarto, ya me quería matar. Bueno, o sea, no me quería matar, pero quería hacer un escándalo. Estuviste triste. No, o sea, un escándalo. O sea, sí en mi cuarto, no con mi familia, pues, ¿no? Sí. Y mi papá, que siempre ha sido alguien que como que me ha apoyado mucho en eso, ¿no? Me dijo, no, o sea, ¿cómo es posible? Hay que ir a ver qué está pasando, ¿no? Yo, no, pero es que me hicieron firmar que uno no iba a ir a reclamar, ¿no? No, yo voy a ir a reclamar. Entonces fue a reclamar. O sea, dijo, bueno, pues se publicaron 50 lugares, quedan 10 lugares, ¿qué pasa con esos 10 lugares? Entonces lo que le dijeron fue que 5 lugares estaban apartados para los que se habían dado de baja y se iban a reincorporar, y que 5 lugares todavía se estaban viendo quiénes entraban dentro de 10 y que yo estaba dentro de esas 10. Y fue cierto, no sé, pues quién sabe, pues yo entré. O sea, si mi papá, o sea, si yo no hubiera echado ese desmadre, ¿no? Sí, porque al final se movió, ¿no? Se movió la energía, ¿no? Yo El creo. hecho de que tu papá te viera y fuera también, yo creo que allá tuvo que ver, ¿no? Sí. Que estés. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la Esmeralda de la carrera? ¿Cuántos años? Pues en la Esmeralda fue, te digo, esta parte de cómo lo viví. Sí. Fue también como decisivo, ¿no? El primer año estuvo bien, era de ¿cómo se llama? O sea, era toda mi generación. Y el segundo año entrabas a talleres. Okay. Y ya ibas con diferentes, como área, ¿no? Como no, con diferentes grados, o sea, por ejemplo, los del último año, los del último año, ¿no? Y la cosa es que ya todos los talleres estaban apartados. Nosotros nos quedamos con, eh, con un taller de un maestro que era de la Esmeralda anterior, ¿no? Que era muy tradicional, que se llamaba Hermenegildo Sosa. Okay. Y él nos enseñó mucho a cómo pintar, ¿no? La yuxtaposición en función de la forma de decir, ¿no? Y cómo se llama, y era padre, pero la clase era en la noche, o sea, salíamos creo como a las 10 de la noche. Entonces era pesadito, ¿no?
Yo no recuerdo en qué momento, pero yo recuerdo que tal vez era eso. No sé, recuerdo si fue antes o después de eso. La cosa es que yo necesito, o sea, esta parte que te digo que yo no sabía hacer las manos y no sabía hacer los pies y no sabía hacer las caras, yo quería aprender a dibujar. O sea, yo quería aprender la técnica, ¿no? Hermenegildo fue, Hermenegildo y Aureliano Sánchez, creo que ellos dos sí me dieron más eso, pero en algún momento de la carrera yo no tuve eso, ¿no? Yo quería eso y no lo encontraba, ¿no? Y como que pensar, o sea, como que yo entendí que ya querían gente que ya tuviera un proyecto, una idea, una propuesta, ¿no? Y yo no tenía eso. Yo quería aprender a poder realizar eso y poder desarrollar algo, ¿no? Entonces, en algún momento se regalaron muchos bastidores y que ya no estaban, o sea, que estaban usados y que ya nadie los quería o algo así. Entonces yo agarré uno muy grande, como de 2 metros por 1, una cosa por el estilo. Más bien sí. Y dije, pues si en la Esmeralda no me van a enseñar así la técnica, yo voy a ir a aprenderla sola a los jardines de ahí del Centro Nacional de las Artes, ¿no? Entonces me llevaba el bastidor con todas mis pinturas, mis óleos, ¿no? Y me iba yo, según yo, a estudiar la naturaleza, ¿no? Y pues lo regresaba y era un óleo. Entonces en algún momento escribieron en el óleo Bob Ross, que en ese entonces era un gran insulto, ¿no? Sí, o sea, ya quisiera yo haber pintado Bob Ross, pero para ese entonces era un gran insulto, ¿no? Y a mí me dolió mucho y fui a la dirección y se rieron. O sea, su reacción fue reírse, ¿no? Y llegué con mi mamá y le dije, no, yo no sirvo para esta carrera. O sea, no sirvo, no sé hacer las cosas, en la escuela se burlan de mí, o sea, hay como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, bueno, antes de decidir salirte de la carrera, ¿por qué no te das una oportunidad y te vas a clases con Gilberto Aceves Navarro? Que era, pues había sido maestro de mi mamá y quería mucho a mi mamá. Entonces dije, bueno, pues entonces todavía le hablé por teléfono al maestro a decirle que yo quería ver si me podía dar clases de pintura. Entonces el maestro me dijo, no, yo no doy clases de pintura, yo doy clases de dibujo. Dije, bueno, muchas gracias. Órale. Y entonces mi mamá me dice, no, pero ¿cómo? Tú dile que sí, tú ve a clases de dibujo. Claro, sí. Y entonces ya, hola maestro, otra vez Catalina. Siempre sí quiero tomar las clases. Entonces me fui al taller del maestro Aceves. Wow. Él pues me empezó a enseñar, ¿no? O sea, me dijo, bueno, ¿estás dispuesta a que las cosas no te salgan de aquí a un año? Le dije, pues sí, o sea, pues si no me salen, de todas formas, sí me, ¿no? Pues, o sea, necesito que te comprometas, que hagas todas las tareas que yo te deje. Y negocié en la Esmeralda con algunos maestros. Esto fue hace muchos años, entonces, ¿quiénes son los maestros? No recuerdo. Sí. Entonces, yo lunes iba a la Esmeralda, martes, no sé si martes, miércoles y jueves, o solo martes y jueves iba con el maestro Aceves, y viernes iba a la Esmeralda. Entonces, dibujo y pintura me lo cubría el maestro. Y ya como que les hacía una carta a los maestros y ellos me ponían la calificación. Entonces, así fue como tomé la Esmeralda. Entonces, eso ya como que amplió mucho para mí. O sea, porque tenía yo la Esmeralda y también tenía el taller del maestro. Entonces, el maestro fue lo que me regaló esas herramientas que yo estaba buscando, ¿no? O sea, que ya no tuvieron que ver con estas ideas o sea, que no tenía que ver con que te salga la cara o las manos o los pies, sino como, pues, entender que el dibujo, pues, o sea, para empezar es o sea, hay que conectar el ojo con la mano, ¿no? Es un ejercicio, o sea, es un ejercicio que hoy entiendo, ¿no? O sea, como que en clases de pintura, pues sí, o sea, el material puede cambiar, ¿no? Puede ser escultura, puede ser pintura, ¿no? Puede ser dibujo,
pero la técnica es la misma, ¿no? O sea, el observar, ¿no? El como ver las cosas, el sentir las cosas con la mirada, ¿no? O sea, como ir como, sí. como entendiendo de otra forma, ¿no? Entonces, el maestro me dio eso, como la libertad, ¿no? O sea, como... Como de descubrirte a través del dibujo, ¿no? Yo creo que también implica Sí. eso, es como una propia mirarte, cuando dejas de verlo, bueno, no sé si te pasó, cuando dejas de verlo como eso, ¿no? De que te salga la cara o esto, y empiezas con el dibujo ciego y todo esto, creo que comienza una búsqueda y empiezas tú como a conocerte esa parte de ti, ¿no? Creo que el dibujo da eso, no sé si, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, a mí lo que me dio fue confianza, como que me dio las herramientas que yo estaba buscando. O sea, eso que yo estaba buscando en la Esmeralda, lo encontré con el maestro Aceves, ¿no? En la Esmeralda encontré otras cosas, ¿no? O sea, Sí, encontré claro, siempre otras se cosas, encuentran. ¿no? Sí. Pero, pero creo que, o sea, sí, encontré muchas cosas, o sea, como que yo le... Y luego ya con el tiempo, pues veo que eso siempre lo tuvo mi mamá, ¿no? O sea, si yo le hubiera puesto atención desde un principio, mucho me pude Te hubieras ahorrado ahorrado unos muchos años, ¿no? años, ¿no? Pero pues así es uno, ¿no? O sea, Sí, como que, te digo, ese es el problema pues de ser rebelde por ser rebelde, pues, ¿no? O sea, sin sentido, pues, ¿no? las cosas se van construyendo y creo que a través del tiempo pues uno va madurando obviamente y te vas dando cuenta vas reflexionando sobre todo esto, ¿no? La intensidad a veces de la personalidad que uno tiene. Katy, oye, platícanos un poquito sobre tu pintura ahora, cómo te percibes como pintora, qué encuentras en la pintura que te hace seguir pintando. Y a mí me gustaría saber cómo relacionas o cómo manejas tú lo que es la cuestión de la técnica precisamente y los métodos de trabajo con la parte más expresiva o que se relaciona un poquito más con el tema. ¿Tú piensas ambas cosas, resuelves una y te apoyas ya de la otra o cómo es esto en ti, en tu trabajo? Pues como veo la pintura ha ido cambiando, o sea, como que siempre busco diferentes cosas, o sea, depende de la época, busco diferentes cosas. O sea, la cuestión técnica, eh, pues creo que es con lo que yo me siento bien, ¿no? O sea, en algún momento yo sí tenía esta idea de lo bien hecho, ¿no? O lo mal hecho, Claro. ¿no? Hoy entiendo que es con lo que yo me siento bien, ¿no? O sea, como La manufactura, ¿no? Lo que ajá, se o sea, conoce. como, por ejemplo, o sea, parte de la construcción también está como un gran disfrute para mí, ¿no? O sea, como ver una figura y tenerla que resolver en la pintura, ¿no? Y cómo se llama, cómo lo voy a resolver pues con una, no sé, ¿no? Una masa y luego claros, oscuros y medios, o lo voy a resolver como haciendo el contorno y luego poniendo color, o cómo lo voy a resolver, pues dependiendo del resultado que quiero y dependiendo de las ganas que tenga en ese momento, ¿no? Y, y hay un gran disfrute. O sea, yo disfruto mucho construir. O sea, eso me gusta mucho. Eh, y pues depende, ¿no? O sea, como que ha habido altas y bajas, ¿no? O sea, como, eh, por ejemplo, ahorita, como que tuve un tiempo con un bloqueo creativo, ¿no? O sea, como que sentía, o sea, sí, de unos años para acá, podría decir como del 2000, ¿qué será? Eh, 17 Ok. para la fecha, trato de dibujar todas las semanas, o sea, con modelo, ¿no? O sea, como Ok. hacer ejercicio con modelo todas las semanas. Eso sí es como una disciplina que me pongo para poder como tener como la facilidad a la hora de pintar, ¿no? Entre más, a veces hay periodos que he No se dejado, puede, ¿no? O ¿no? sea, Sí, sí. por ejemplo, creo que hace como año y medio dejé tal vez unos 3, 4 meses, una cosa así, o sea, y se siente, no, ahorita no recuerdo, pero trato de que sea lo más cercano, ¿no? O sea, y en este bloque, o sea, como que eso es una cosa, ¿no? Pero ya mi producción o mi propuesta, pues a veces no, o sea, como que en ese momento tuve como ese bloqueo y lo que hice fue recordarme mucho un ejercicio que me ponía el maestro, que era, eh, él lo hacía con puntitos, ¿no? Poner muchos puntitos
y luego juntarlos a ver formitas que se te ocurrían, ¿no? No recuerdo si me lo hacía con manchitas. Yo lo que hacía es que en planos echaba manchitas de acrílico o acuarela y ya dejaba que se secara. Como lo que yo empecé a notar es que a mí lo que me costaba mucho era como poner el espacio, o sea, no, yo no vivía aquí, ¿no? Era un espacio como mucho más reducido, ¿no? Y eso también hace como que sea difícil. Y entonces, y creo que fue en la pandemia, porque yo tenía muchas juntas por Zoom. Entonces, lo que hice fue comprar plumones permanentes y entonces esas manchitas empecé a verle formitas y empecé a jugar como con cosas, con figuras muy, pues sí, muy de juego, muy como hasta infantiles, ¿no? Como de fantasía, con mucho color, ¿no? Y eso sin ninguna preocupación de cómo estaba construido, si la proporción o no la proporción, si la composición o la composición, no, sino solo divertirme, algo que yo podía, o sea, yo manchaba, o sea, agarraba una mesa, ponía los papeles algodón, echaba las manchas de pintura y me iba, o sea, eso no me tardaba más de media hora. Y al día siguiente ya estaban secas, se las juntaba y ya podía estar todo, o sea, mientras veía, estar en una junta o mientras veía la televisión o mientras hacía cosas, podía estar haciendo estas figuras, ¿no? Poniéndole puntitos. Y eso me sacó del bloqueo. O sea, como que eso me sacó. Entonces, como que esto siempre me está como alimentando y dando ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi un artista, no me recuerdo el nombre, que hacía autorretratos, pero como vistos desde arriba. Entonces eso me dieron ganas de hacer como un retrato, un autorretrato, empecé a hacer un autorretrato así. La última vez estuve viendo, creo que fue hace como 6 meses, no, en noviembre, no sé cuántos meses, en octubre, como en octubre. Eh, Estuve viendo mucho a Hopper y a mí siempre me ha gustado mucho Hopper, ese es un artista que me encanta, o sea, como que... Y decía yo, bueno, es que tengo ganas de ir, ¿no? A ver a Hopper, pero no tengo visa, ¿no? Y no tengo dinero, ¿no? Y cómo se llama, y luego ahorita como está la situación en Estados Unidos, pues menos, ¿no? Y de pronto dije, pues píntalo, ¿no? O sea, pinta como, o sea, ¿por qué no haces o sea, una serie de obras como, pues inspiradas o cómo se llama, o reinterpretaciones de su obra? Y también el trabajo con la modelo ha cambiado. Yo antes daba clases y mientras daba las clases yo dibujaba y cómo se llama, pero dejé de dar esas clases hace como año y medio y trabajo con la modelo solo yo. Entonces fui a la exposición que está ahí en el Sumaya y vi unos dibujos hasta arriba, creo que de modelos, o sea, vi muchos dibujos de modelos y lo que noté fueron estas posiciones como cotidianas, ¿no? O sea, sentada, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, bañándose o haciendo cosas como muy, muy naturales. Entonces, yo le había dicho a Rubí, que es mi modelo, que hiciéramos algunas ella leyendo. Entonces ya había hecho esos ejercicios, entonces me dije, ahora quiero que sea como contemplando, quiero como una serie de contemplación, porque para mí Hopper es eso, como la contemplación de los espacios y como con mucha melancolía, con mucha soledad, ¿no? Eh, y entonces estoy reinterpretando ahorita cuadros de Hopper con la modelo. Eso estoy contenta porque como que le agarró el sentido tanto de la exposición esta que fui, como de estos trabajos que estuve analizando que traían a Hopper y que me recuerdan que a mí me gusta mucho Hopper. Además de Hopper, digo, por ejemplo, el maestro Aceves, supongo que ha de ser un referente súper fuerte en ti, en tu carrera. Qué otras personalidades o qué otros trabajos te mueven, te gustan, te marcan? Bueno, y mi mamá, yo creo que la otra vez estuvo muy chistoso porque nos fuimos una semana a Cuernavaca. Y yo luego hago cuadernos, pinto tapas
¿cómo se llama estas maderas comprimidas? Ah, sí, Mancosel. Creo que sí. Sí, no Pero- es. Entonces las pinto y luego Rubí, la que es mi modelo, encuaderna también. Órale. Entonces encuaderna y ya los vendo. Entonces me llevé varios de esos para trabajarlos y en Cuernavaca pues habían unas plantas muy bonitas, ¿no? Y habían estas sí, aves del paraíso que se llaman, ¿no? Entonces estuve pintando unas de ahí y luego ya no las hice cuaderno y estaban por ahí. Mi mamá me dijo, ay, me gusta mucho y se le llevó a su casa. Y después ella se dio cuenta que era igualito un cuadro de ella. Ay, Entonces lo pusimos juntos y era igualito. era idéntico. O sea, y veo, muchas veces me encuentro como pintando cosas que digo, no manches, esto ya lo había hecho mi mamá, ¿no? O sea, o muy de como es mi mamá, como pinta ella. Y eso son cosas que me salen sin querer. O sea, porque quieras o no, pues toda mi vida he visto lo de mi mamá, ¿no? O sea, Claro. siempre he visto como tanto la obra de mi mamá como el hacer de mi mamá, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que sí tengo una influencia así que no innegable, ¿no? Involuntaria y a veces voluntaria es mi mamá, Sí, ¿no? Eh, pero hay muchos artistas que me gustan mucho, ¿no? O sea, a mí Turner me encanta, Constable también me encanta, me gusta mucho Francis Bacon, ¿no? Me gusta mucho. Francis Bacon yo creo que es de mis favoritos, Ok. así me súper, súper fascina. También he hecho muchos estudios, no he hecho ningún cuadro como que... Sí hice algunos, pero no con la intención, no con la intención. O sea, es que hay muchos, pero no necesariamente me influyen directamente. O sea, por ejemplo, Magritte me gusta mucho. Eh, últimamente, por ejemplo, Frida Kahlo, yo tenía mucho prejuicio con Frida Kahlo y como que he tenido la oportunidad de verla de otra manera, ¿no? Como de interpretarla de otra manera y hoy en día es una artista que admiro mucho, ¿no? Y el otro día he estado, desde esta vez que te digo que fui al museo al Sumaya, Okay. como que pienso que es bien importante para mí ir a museos, o sea, como que luego he dejado de hacer eso y eso es lo que a mí me alimenta, ¿no? Entonces empecé a ir a museos, de hecho junté a unas amigas y vamos cada mes a los museos. Órale, qué Y el primer museo que fuimos juntas fue a la Casa Azul de Frida Kahlo. Okay. Entonces dije, pues es que tengo ganas de ver a Frida Kahlo porque te digo que o sea, cada 6 meses que yo califico, por lo menos 10 trabajos son de Frida Kahlo. O sea, siempre es Frida Kahlo. Entonces yo tenía muchas ganas de verlo. Y bueno, fue una desilusión porque no había ni un cuadro de Frida Kahlo. O sea, puras, hasta copias, ¿no? O sea, copias del cuadro, ¿no? Copias del cuaderno. O sea, ya o sea, saqueado totalmente ese museo. Luego fuimos al Munal. Yo también tenía muchas ganas de ver a Velasco. Y no, o sea, también lo saquearon. También, o sea, Híjole, hay una sí, salitita. no. ¿Te acuerdas que Sí, que estaba pues sí gigante? es que sí eran varios. Eran muchos y no están. Entonces, No me... sí, fue así como, y luego la última fui al Museo de Arte Moderno y ahí sí está, ahí no lo han saqueado. Entonces, Okay. como que me dio mucho gusto. Por ejemplo, vi a Saturnino Herrán, ese es uno de mis súper favoritísimos. Me encanta, me encanta. Wow, Y ahí sí. está un dibujo de él, cómo se ve, cómo cuadriculaba, ¿no? Y cómo iba como midiendo. Orozco también, Siqueiros, ¿cómo se llama? También Goya, los grabaditos esos como de oscuros, ¿no? Esos me gustan mucho. Y estaba el de las dos Fridas. Okay. Y es grandote, ¿no? O sea, pero me gustó mucho, o sea, verla, o sea, como sentirla, ¿no? O sea, como esa parte de sentir el tamañote, ¿no? ¿Cuánto le habrá costado pintar ese cuadro, es que no? al final es eso, ¿no? El arte es eso y la pintura, ¿no? La capacidad de conmover tiene que estar ahí también ese factor. No Remedios Varo también ahí, ¿no? Sí, claro. Cómo se ve el pincelito, ¿no? O sea, y ver cómo está hecho, ¿no? O sea, como que eso es lo bonito del arte también, ¿no? O sea, como enriquecerte de estas ideas de otros, ¿no? Y no quedarte solo en ti, ¿no? Ir descubriendo su mentalidad, ¿no? Exacto, a través de sí. cómo vas viendo los registros. Sí. Sí. Sí, Remedio Varo, pues a mí lo surrealista siempre me ha parecido eso, como cosas muy increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, estaba viéndolo, yo creo que mucho lo hacía como
como que, no sé si has hecho estos ejercicios de buscar accidentes de texturas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo creo que ella hacía eso y como que le funcionó un accidente y sobre ese accidente ella trabaja, no sé, Sí. no sé, me gusta interpretar como... Sí, es lo padre, ¿no? De observar la pintura y todo Sí, eso. sí. Katy, ¿cómo ves la cuestión de el arte, las galerías? Tu pintura, cuando pintas, ¿estás pensando en que va dirigida a un público al final o que va a estar en una galería o en una exposición? ¿O realmente ya son esas cuestiones que vienen y se van, ahora sí que adhiriendo al trabajo, ¿no? ¿Tu pintura es más personal o realmente la piensas para un público? No, esa es la parte que hay que trabajar. Sí. O sea, como que digo que también mucho tiempo estuve, durante 11 años di clases en preparatoria. Ok. Y ahí prácticamente no tuve trabajo, o sea, tiempo de trabajar. O sea, como que Sí. trabajé mucho la proyección, porque me ayudaba ¿cómo se llama? Pues a tener resultados rápidos, ¿no? Pero siento yo que como que nunca he tenido como que he trabajado en esa parte como la confianza, ¿no? De como ir con todo, ¿no? O sea, como ir con todo, de buscarle por ahí, ¿no? Entonces, pues ahorita más bien o sea, los trabajos que tengo de pintura son más encargos. Ok. Yo hago mucho retrato. Ok. Entonces, he tenido encargos. Siempre he tenido encargos. Eso sí es como de las cosas que más vendo. Pero tengo ganas de empezar como a creer más en mí. O sea, porque esta parte de solo yo y mi relación pues está muy padre, pero de algo se Pero tiene que vivir, ¿no? exactamente, claro. Sí, y Claro. cómo se llama, y he hecho otro tipo de trabajos como para mantenerme, ¿no? Y creo que ahora quiero darme la oportunidad, ¿no? De eso, ¿no? Como de buscar. Pero no, para nada está pensado en ningún público ni nada. O sea, sí, o sea, por ejemplo, los cuadernos que vendo, eh, pues el hecho de que sean cuadernos, ¿no? O sea, está pensado para que le facilite, o sea, por ejemplo, hay unos que tienen papel acuarela, o sea, Fabriano, tienen tiene mina gris, tiene craft, tiene bond, tiene otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, un amarillo que está por ahí. O sea, papeles que sirven para diferentes tipos de trabajos, ¿no? Okay. Entonces eso, pues está dirigido a alguien que pinte, dibuje, ¿no? También compré ahorita unas cajas que también quiero pintar y vender, pero en general, ya mi obra como tal, digo que eso es como ahora ya un proyecto que quiero, o sea, un proyecto que tengo para mi vida, ¿no? Porque siempre he dudado mucho de mí y como de esta parte de buscar hacia afuera, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Cómo ves la fuerza de las actividades más clásicas como la pintura, como la escultura, las técnicas más tradicionales, con todo el boom ahorita, sobre todo de la inteligencia artificial y de las imágenes o la parte creativa, no nada más en imágenes, que resulta o que se usan todos estos medios? ¿Tú crees que a nosotros como más tradicionalistas nos afecta, nos queda poco tiempo? ¿O tú cómo percibes esta parte de la tecnología dentro de la creación de las imágenes? Ya, pues no, o sea, yo creo que o sea, que está dando como la posibilidad de gente que no tiene como las capacidades o las herramientas manuales, pueda hacer una propuesta, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, con la calca digital, ¿no? Que ponen una imagen y van calcando y ponen que quiero que sea como acuarela, quiero que sea como, o sea, que le dé efectos, ¿no? Y usa muchos efectos y eso, porque muchos alumnos te digo que lo usaban. Pues no es más que una herramienta más para poderse expresar, ¿no? O sea, y yo creo que cada quien busca, o sea, te digo, yo tengo un gran disfrute en el construir. Eh, no, no, no suple nada, o sea,
esta parte que estamos hablando, ¿no? De Remedios Varo, por ejemplo, ¿no? Del accidente de La Mancha y luego como el pincelito, ¿no? Este tipo de cosas, pues no se logran más que con trabajos plásticos, ¿no? O sea, como con los accidentes reales, ¿no? La cuestión digital, pues yo no sé a qué alcances llegue, pero visualmente yo siento muy plano o muy similar, o sea, poca unicidad, ¿no? O sea, como que les cuesta mucho, como, sí, pues, o sea, como que la originalidad está en que tú lo hagas o que yo lo haga, ¿no? O sea, como que cada quien tiene ese sello que está como dado, ¿no? Si tú lo haces. Particular. Y cuando hay herramientas que ya, o sea, que la solución es la misma en tu computadora y en la mía, pues va a ser igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es difícil que haya una variante, ¿no? Entonces, eh, pero no, o sea, pues había un alumno que me enseñaba mucho y me decía, ay, ¿qué cuadro quieres? Y con inteligencia artificial lo hacía, y estaba chistoso porque sí, como que se aproximaba, ¿no? Wow. Otra amiga el otro día me dijo, ay, tal vez lo uso como para modelo, ¿no? O sea, como, quiero una imagen que tenga tal y tal y tal, y te sirve para modelar, o sea, que te sirva como modelo. Sí, o sea, creo que son herramientas, o sea, yo creo, o sea, que lo bonito del arte es que cada quien plantea qué quiere y cómo lo quiere, ¿no? Y quien compra, pues también va a tener, o sea, determinado qué le gusta y qué quiere en su casa, ¿no? O sea, como que no, esta cuestión de, no, pues, o sea, una cosa va a desplazar a la otra, yo en lo personal no lo creo, ¿no? O sea, no lo creo porque siempre, por ejemplo, un retrato, que te digo que es lo que más más vendo, pues también se puede hacer una fotografía, o sea, también se puede hacer un Photoshop y le sale mucho más barato que el retrato, pero me siguen pidiendo el retrato porque sigue habiendo ese interés de esa persona, que su persona querida esté en una pintura original. O sea, no, o sea, como que, y habrá quien prefiera ir a, ¿cómo se llama?, imprimir una imagen pues está en estas, ¿no? O sea, estas aplicaciones que tú metes una cara y te salen miles de filtros y miles de formas de, pues ya como si fuera pintura, o como si fuera grabado, como si fuera tal, pero pues todo, o sea, yo creo que todo entra, ¿no? O sea, como que pelearse con las cosas o sentir miedo de estas nuevas formas, pues en mi caso trato de entender. No me gustan, o sea, sinceramente no me gustan. Eh, Hay cosas, o sea, creo que hay ilustraciones que sí me gustan, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos videos musicales, ¿no? Que están hechos con estas técnicas me gustan mucho y pueden llegar a ser muy originales, ¿no? Y muy interesantes. Eh, ¿Qué colgaría yo en mi casa? Pues no. O sea, no, o sea, 1000 veces prefiero una pintura, ¿no? Claro. O sea, como que, sí, eso es lo que me da a mí, ¿no? Pero, quién sabe, o sea, la insensibilidad, pues creo que sí es algo que se está construyendo, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar también. ¿Tú crees que tiene todavía la fuerza suficiente el arte, la pintura y cualquier arte, la danza, para seguir incidiendo en la población? Porque yo veo cada vez más una desconexión, una insensibilidad del hombre, ¿no? Y de la mujer, del ser, de su propio raíz, de su propia naturaleza. Ahora ya todo está muy artificial. Y a mí sí me inquieta como más por la cuestión de que si hay chamba o no hay chamba. O sea, sí me inquieta el hecho es una pregunta para mí interesante saber si realmente los artistas tenemos esa capacidad de a través de nuestro trabajo seguir plasmando, seguir tocando las almas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensas que sí se puede todavía? Yo creo que sí, o sea, yo creo que o sea, tiene que ver con la educación en casa también, ¿no? O sea, como que
yo tengo la oportunidad de trabajar con niños, ¿no? Y ver cómo les gusta, ¿no? O sea, no sé qué tanto perciban las obras, ¿no? Eso sí no se los he preguntado, pero veo su interacción con los materiales, ¿no? Sus interacciones con la pintura, con el dibujo, ¿no? Con la plastilina, o sea, con la arcilla, esa emoción de crear, ¿no? De tener el contacto con estos materiales plásticos. Y yo veo la misma emoción ¿cómo se llama? En alumnos hoy, como lo vi hace 10 y como lo vi hace 20, o sea, o más, de 30. O sea, como que no creo que, o sea, creo que si o sea, que por naturaleza a nosotros nos gusta los materiales, o sea, como que por naturaleza a los niños les gusta eh, los crayones, ¿no? Los pasteles, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una alumnita muy linda, ahorita tiene 8, llegó conmigo a los 7, y le encanta el pastel seco, y le encanta mancharse, y le encanta hacer experimentos con pastel seco, okay, ¿no? O sea, tengo otra que le gusta mucho los plumones, ¿no? O sea, les gusta, sí. O sea, o sea, son niños, claro, ¿no? El problema, yo creo que viene en esa estructura, ¿no? Justo hoy estaba escuchando que están prohibiendo el uso de las redes sociales a niños abajo de los 15 años en Francia. Creo que hoy estaba escuchando eso. No manches. Que ya lo habían aplicado en otro lugar, ¿no? Y creo que, pues sí, o sea, o sea, esto es algo que no sabemos qué va a pasar, no sabemos, o sea, de que te vuelve. El otro día también estaba escuchando que las películas están pidiendo que mencionen de qué se trata la película a cada ratito, porque como las películas, por ejemplo, en Netflix o este tipo de cosas, estás haciendo otras cosas, estás en el celular, no estás poniendo la atención, de pronto vuelves y ya no sabes de qué se trata. Sí. Entonces, si vuelven a decir, ya sé de qué se trata, ¿no? O sea, como esta falta de concentración, esta falta de atención, ¿no? De retención de información por un lapso grande. Eso yo creo que va a ser un problema mucho más allá del arte, pues, o sea. Sí, claro. ¿No? Claro, sí, es un problema todo, humano, ¿no? Pero es que, pues, ¿hacia dónde va el humano? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, no sabemos cuáles son las pretensiones más íntimas, ¿no? Sí, pues, o sea, si estamos en un mundo que hoy en día, pues, más vale negar, ¿no? La realidad. Hay veces que pareciera que sí, ¿no? Más factible. Sí, ¿no? O sea, que están sucediendo cosas que dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar ocurriendo? Pues tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero pues, ¿qué me toca a mí? O sea, a mí lo que me toca, más que preocuparme en qué va a pasar en la vida, es preocuparme qué voy a hacer el día de hoy y con la gente que me rodea, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de trabajar con esta niña, ¿no? Si tengo la oportunidad, tengo otro alumno al cual quiero mucho, se llama Dieguito. Él lo tengo desde que tenía 8 años. Hoy tiene 17. Ya tiene, y va a cumplir 18, creo que con unos meses. Sí. Y así varios alumnos que luego tengo, ¿no? O he tenido, pero que hoy tengo, ¿qué les puedo dar yo? O sea, ¿qué les puedo inculcar yo? ¿No? ¿Qué les puedo dar yo? ¿Qué después dejar, no? En esta construcción también de sus personalidades es muy importante la educación. ¿Cómo te ves tú más adelantito? Yo entiendo, digo, ya prácticamente esta pregunta es como de cajón, pero digo, al final uno nunca sabe lo que pueda pasar en un futuro. ¿Te sigues viendo inmiscuida en el arte de sí. siempre, ¿no? Sí. Sería difícil que dejaras de pintar, que dejaras de dibujar. Sí, te digo que nunca lo he dejado. O sea, nunca lo he dejado. O sea, he buscado maneras, o sea, esos 11 años trabajando en escuelas, pues
necesitaba yo hacer otra, o sea, como necesité buscar otro tipo de soluciones, pero no dejé de hacerlo, ¿no? O sea, no dejé de hacerlo. Sí. Y yo creo que más, o sea, porque ahorita eh, también lo que a mí me ha dado la edad es tener mayor claridad de qué es lo que Claro. quiero y cómo lo quiero, ¿no? Y que antes tenía miedo, ¿no? De cómo sigo teniendo miedo, ¿no? O sea, sigo teniendo miedo del rechazo, ¿no? O sea, de llegar a una galería que tengan no, 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 no. Sí, sí. Pero pues si no me hago esa coraza, ¿no? O sea, si no me atrevo a hacer eso, pues, ¿no? O sea, como que, pues de 100 nos, pues habrá un sí, ¿no? Claro. Entonces, o sea, como Eso que, sí. entonces la idea es esa, ¿no? O sea, como que yo ahorita lo que le tiendo en mi vida es, pues, a entregarme a la pintura y a entregarme a poder vivir del arte como sea y como se vaya dando, o sea, como la cosa es irlo buscando, ¿no? O sea, y creo que igual he ido lento, pero hacia allá voy. No me veo para nada en otra cosa. Puedo agregar cosas, Claro. o sea, y lo he agregado, he hecho otro tipo de trabajos que también me gustan, o sea, como, y que no tienen nada que Que ver, ver con o eso. sea, como, sí, que no tienen nada que ver, pero que hoy me gusta cómo mi mente funciona al aprendizaje. Generalmente es como, me frustro, pero una vez que lo logro, hay mucha satisfacción de que algo que no entendía y que no tenía la más Que se mínima idea, puede. de pronto ya tengo Sí, idea, ¿no? Ya sí, tengo un poco de idea y luego ya tengo idea y luego ya es algo fácil, ¿no? sí. Eso que funcione en mi mente más, eso me gusta. Entonces, no es que no pueda aprender otras cosas, no es que no pueda hacer otras cosas, pero no voy a dejar de pintar. Yo creo que si se puede, nunca, pues, ¿no? Sí. Ya. Katy, algo que les quieras decir a los chavos que ahorita están apenas buscando ingresar, por ejemplo, a la Escuela de Artes Plásticas, a la Esmeralda, a personas que tienen ya ese interés o tienen un contacto apenas pequeño, pero que realmente no han descubierto. Eh, Regresando un poquito, acordándote tú de esa etapa, ¿qué te hubiera gustado así que alguien te hubiera dicho? Digo, sé que tuviste muchas experiencias con tu mami y todo tu entorno, pero algo que tal Pues sí, vez esté no por ahí. cerrarse. O sea, yo siento como que a mí lo que me hubiera gustado es como el consejo de ver las cosas. O sea, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, como de primero me voy a hacer y luego voy a ver qué pasa afuera, ¿no? O sea, como que sí. O sea, sí creo que se necesita un espacio para poder como construirse, ¿no? Y construir tu lenguaje y construir tus herramientas, ¿no? Y sentirte seguro con lo que tú eres o conocerte qué eres, ¿no? Y cómo puedes expresarte y cómo se llama, pero siempre pues hay un tiempo, o sea, creo que se podrían dar un tiempo que yo no, creo que no me lo di, o sea, yo creo que yo estudié los 5 años de carrera y luego llegué al mundo laboral y dije, ups, ¿y aquí qué pasa? ¿No? O sea, como que no concordaba, ¿no? O sea, siempre era como tienes que ser la gran artista, la que está en los grandes museos, Sí, en es los una nada, no sé qué, ¿no? presión. Y si no eres eso, no eres nada, Sí, ¿no? exacto. Y Sí, si vendes en el, ¿cómo se llama? En el jardín del arte, pues eres una nada. Y si, o sea, como estas limitantes de lo que debe de ser, ¿no? Y no de lo que se puede hacer y lo que hay, ¿no? O sea, como que ir como teniendo un poco más de conciencia de hacia dónde puede ir y qué opciones hay, ¿no? En la cuestión laboral, paralelamente a armarse. O sea, exactamente. no que vayas directamente a allá a querer trabajar, pero que vayas teniendo ideas, ¿no? O sea, que vayas viendo en el mundo, porque es una realidad, en este mundo no hay un lugar propio para las artes plásticas, ¿no? Sí, O en sea, verdad que no, sí. o sea, no hay una cultura de que en todas las casas haya obra original, por ejemplo, Exacto. ¿no? O sea, hay muchas réplicas, ¿cómo se llama? Sí, hay muchas réplicas. Sí, 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 la Sí, mayoría son sí, ¿no? réplicas todo el tiempo. Entonces, o pósters, ¿no? Ujú. De otras cosas, pues, o sea, de lo que sea, pero entonces
pero debe de haber espacios, o sea, hay espacios. La cosa es buscarlos, ir viendo dónde están esos espacios, o sea, como que creo que, y no comprándose el debe de ser, uno es lo que uno quiera hacer, o sea, como tener confianza en uno, o sea, mientras uno haga lo que a uno le ama y que uno cree, pues adelante, ¿no? O sea, como que yo sí siento que esa ilusión con la que uno entra a la carrera, difícilmente sales con esa ilusión. Sí, no, sí, en serio que sí. ¿No? Y Lo como avalo también yo, sí, sí, y sí, creo sí. que esa ilusión hay que mantenerla, ¿no? Sí, O hombre, sea, sí, hay que mantenerla creyendo en ti, o sea, como que, o sea, siempre recordando por qué lo hiciste, ¿no? Por qué quieres pintar o por qué quieres, eh, no sé, hacer tu propuesta visual, ¿por qué? ¿No? Y eso, cree en eso, ¿no? O sea, siempre cree en ti y o sea, como que vuelve a esa esencia, ¿no? O sea, como que lo que uno es está bien, no es, o sea, porque muchas veces yo pensé tal vez que yo tenía que ser otra o más, ¿no? o más, Exactamente. y lo que uno es está bien, o Sí, sea, como que, y vas a encontrar un lugar, porque siempre se encuentra un lugar, todos tenemos un lugar en este mundo, o sea, como esta idea del sol sale para todos, pues el sol sale para todos, o sea, la sí, neta, es ¿no? la neta. Entonces como que la cosa es salir a buscar el sol, ¿no? Exacto, que te dé, ¿no? Que te Hay dé, que porque ponerse, hay que sí. ponerse, que te dé el sol. Entonces, como que eso, o sea, como no perder esa ilusión con la que entraste. A mí eso me da mucha ternura, cómo entran, o cómo yo entré a la Ujú, carrera, no, sí, y me da mucha tristeza de ver cómo sales de la carrera. sí, hombre, sí cambia de repente todo, ¿no? Sí, Sí, como está que cañón. eso es Katy, triste. ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren ver tu obra, quieren conocer un poquito más de ti, tus Aquí redes, tienes? en el Instagram es, que lo Sí, cambié, pero sí. creo es aroch.mx, sí, aroch.mx, MX. Aroch.mx. Perfecto. Pues no sé, algo que quisieras agregar, Katy, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos abras el espacio y no sé si quieres agregar algo más. Pues eso de, pues creer, o sea, que hacer lo que a uno le gusta y pues si viene, o sea, como, pues sin miedo, ¿no? O sea, como que eso, como que no dejar que, pues si alguien lo hace mejor, no, ¿para qué lo hago yo? O esto ya se hizo, o Sí, cómo se llama, o es que a mí no me sale, o sea, siempre hay soluciones, ¿no? Y el arte, lo bonito es que es lo que tú quieras que sea, o sea, el arte es lo que tú quieres que sea así. o sea, con que tú creas en eso y que lo lleves a caso, o sea, como que adelante, ¿no? O sea, que cada quien crea en sí mismo, ¿no? O sea, que ser uno está bien, eso. Perfecto. Katy, pues te agradezco mucho el tiempo. Espero que pronto nos veamos nuevamente y me gustaría saber de ti, de cómo vas avanzando en tus procesos. Ahorita espero haya un poquito de tiempo para tomar Sí, claro, unas escenas de tus imágenes y claro. para que la gente tenga un poquito también de noción de lo que tú haces gráficamente. Sí, No me queda más que agradecer no, gracias a ti, el Isaac. espacio que nos das y muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo el canal, que están viendo las entrevistas. Hasta la próxima. Gracias. Mira, estas son, o sea, como que las haces así Sí, y ya luego le vas buscando formas. ok, Ese es el proceso. Ahorita te enseño cómo. ok. Estos son los estudios que hice el otro día. Este de acá. Te busco esto. Me dices cuando me pueda mover. ¿No? Ese es Zambia. Mm. Órale, estos están bien padres. Ay, gracias.
Pero este ya es hecho cuaderno. Y este ya lo encuadernó tu Rubí. modelo. Rubí. Estos son los que te digo que estoy haciendo. Sí. Pero por ejemplo, este es el boceto de los de Hopper. Ok. Que es esa pose de Hopper, si ubicas, ¿no? No, la verdad no ubico a Hopper. No. Es Hopper, ¿cómo se llama él? Edward Hopper. Edward Hopper. No, él abre. Ándale, sí estaría. También estos muebles los he hecho. Wow. Como de temáticas. Son puro papel, entonces. ¿Es puro papel? Es papel y luego está entelado. Órale. Este es de la película de Elefante. Es puro papel maché. Dice cuando se murió. De hecho, ese cuadro está es de todos mis perros. Ok. Eso yo con Sherlock. Togo, Luca, cambia. Cambia la vida de ella. Ok. De Salam, Babo. Todos tus gatos y perros están registrados. Sí.